Y seguimos con Héctor Emanuele con más detalles de esta nueva etapa en la investigación que involucra a Juan Viernes. Héctor, si viniera una plataforma de ficción a crear una serie o una novela o un documental respecto a este personaje, sería atrapante porque realmente los ribetes que tiene su historia son increíbles, ¿no? Sí, o quizás, Gerardo, dirían que es mentira, que no puede ser cierto que esto haya sucedido. Sería más para una comedia quizás que para una película con algo de ficción. Lo concreto es que Viernes se ha convertido en uno de esos personajes que van a permanecer en la historia policial y judicial de Córdoba por muchísimo tiempo. Si hubiese una galería de fotos de personajes que ingresaron aquí al Tribunal Federal, seguramente Viernes estaría ahí entre los primeros. Este hombre, como bien decías vos, deberá enfrentar dos juicios ya elevados, como son el narcoescándalo y también algo más de $500.000 en moneda falsa que le secuestraron antes de huir de Córdoba. Pero después también, en una causa que está en proceso, deberá afrontar una acusación por lavado de activos, por cosas que se compraron con ese dinero falsificado y con otro que aparentemente se consiguió a través de la venta de drogas, de influencias. Eso está por investigarse. Las otras dos causas, las que hablabas vos, va a ir directamente a juicio y probablemente termine condenado porque ya el resto de la banda ha sido condenada. Él no fue condenado porque no se pudo presentar al juicio, ya que estaba prófugo. Cuando se fue de Córdoba, a pesar de que tenía custodia de la Policía Federal, logró eludir la custodia, se fue a Paraguay y allá se hizo pasar por médico. Fue detenido, estuvo preso y ahora fue extraditado. ¿Quién es Viernes? Este personaje que le hizo creer a todo Córdoba sobre esta famosa historia del narcoescándalo, en donde hubo policías condenados, en donde un gobernador estuvo a punto de tener la provincia intervenida. Hubo toda una historia detrás de esto. Hoy hablaba con algunos políticos y afirmaban que De la Sota se murió pensando que en ese momento le habían tendido una trampa. Esa fue la situación de Córdoba en su momento. Viernes decía que tenía vinculaciones estrechas con Berni. Nada de eso se pudo probar. El fiscal Sanestrari fue quien investigaba en ese momento toda esta situación y dicen que si algo de eso hubiese sido cierto, él tendría que ser hoy cómplice de esta situación. ¿Quién es Viernes? Esto dice Enrique Sanestrari, fiscal federal. Para usted, ¿quién es Viernes? A ver, me tengo que basar en lo que se pudo probar, porque lo demás pueden ser todas conjeturas. No se pudo probar que fuera un agente de ningún organismo de espionaje, ni argentino ni extranjero, que fuera un agente orgánico, inorgánico. No hubo ninguna prueba que nos permita sostener esta idea que quedó en el imaginario popular, que era un agente de inteligencia que estaba prestándose a esto. La diferencia que tiene que quedar bien marcada en esto es que si hubiera sido algo así y nosotros lo hubiéramos descubierto, estas cosas no pasaban, porque si no es sospechar que también yo estuve involucrado en una acción en contra del gobierno de aquel momento. Y esto no fue así, tanto que si hubiera sido así, hubiéramos imputado al gobernador, porque ya que actuábamos ilegalmente, imputábamos a todos, no a algunos, sin tocar a quien aparentemente era el destinatario de este ataque si hubiera sido de esa forma. Se decía amigo de Berni, el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted los careó, los tuvo juntos? No es que los careé, sino que hubo un momento que estuvieron juntos y la verdad que de amigos no tenían nada, porque fue un momento, una reunión de 2 minutos donde no pasó absolutamente nada y no impresionó en lo más mínimo como que tuvieran alguna relación entre ellos. Al contrario, creo que fue el momento de que se vieron las caras y después no pasó más nada. Y fundamentalmente en todo esto, no hay una sola prueba en el caso de ninguna clase de operación extraña que se hubiera descubierto, porque esas cosas, igual que pasa ahora con todo lo que pasó con el famoso Laufer y demás, se van descubriendo las cosas. Y han pasado muchos años y no apareció un solo dato que indique que esto fuera cierto. Ahí estábamos viendo como material de archivo, Héctor, aquellas cámaras ocultas donde aparecía hablando como un supuesto colaborador de la policía. Hubo gente que le creyó en su momento con aquellos testimonios que fueron parte importante del desarrollo de aquel llamado narcoescándalo. Claro, Gerardo, hasta un policía se suicidó, el policía Alós, al menos eso es lo que se terminó dictaminando en la justicia con las pruebas de ese caso, porque estaban todos involucrados. Hubo muchos policías
que terminaron condenados porque hubo irregularidades, eso sí fue cierto, pero que Viernes era un topo, un agente de inteligencia, un hombre infiltrado, eso no se pudo probar. Muchos dicen que sí lo era y que había casi como un mandato para hacer un daño acá en Córdoba, pero en la justicia eso no se probó. Lo que sí hubo policías que después de acusados terminaron absueltos, como el policía Osores. A él lo defiende, o lo defendía en su momento, el abogado Pisicari Bordoy. Él está pidiendo hoy que sea condenado Viernes, porque hizo mucho daño en Córdoba con tantas mentiras. Pero a este abogado también le generó esta sospecha de lo que pasaba políticamente en Córdoba en ese momento, en donde De la Sota estaba muy enfrentado al kirchnerismo y esta causa se utilizó para tratar de esmerilar la figura del por entonces gobernador. Esto dice el abogado Pisicari Bordoy. ¿Quién es Viernes para usted? Y Viernes es una persona común que se hacía pasar por teniente coronel del ejército de los servicios de inteligencia, se hizo pasar por médico, se hizo pasar por abogado, un fabulador, un encantador de serpiente que, bueno, indudablemente mucha gente le creyó en su momento y se inició, se desencadenó en la causa del narcoescándalo. ¿Qué sensación tiene su defendido con respecto a Viernes? Mi defendido es curiosa la pregunta que me hace porque fue el que primero desconfió de Viernes en su momento. El primero que le dijo a su jefe que no que le creyera a Viernes todo lo que él decía y indudablemente tenía razón. Pero lamentablemente, no le hicieron caso su jefe en su momento y bueno, todo desencadenó en lo que fue la causa del narcoescándalo. ¿Viernes tenía el poder que decía tener? No, Viernes, en base a las mentiras y en base a información que él por ahí recababa, como puede recabar cualquier persona, se manejaba justamente dentro de estos círculos y poder, no tenía poder. Viernes es un estafador que justamente tan bueno que la gente de drogas le creyó que era un teniente coronel de la inteligencia del ejército. En la justicia federal le creyeron en su momento. Después, bueno, en el juicio se reveló que todo era una mentira. A ese caso particular, Héctor, el de este policía que fue absuelto, le arruinó la vida. La historia que se desarrolló en parte por la declaración de Viernes. Y recordemos también, Héctor, que había estado detenido en domiciliaria en una casa de Urca con custodia policial y pese a eso se fugó de la casa y apareció en Paraguay haciendo de falso médico, una situación por la cual quedó detenido después. Así es, Gerardo. Al principio, al comienzo del informativo te contaba, en un momento se escapó de una cárcel de Chaco disfrazado de mujer. Acá en Córdoba se hizo pasar por abogado, se hizo pasar por teniente coronel, por agente de inteligencia, por vendedor de droga, por infiltrado de la policía. En Paraguay se hizo pasar por médico. Realmente, como dice el abogado, un encantador de serpientes, un tipo que tenía miles de caras. Bueno, Viernes volvió a Córdoba después de casi 6 años, está pasando la noche en Bower, va a estar 14 días aislado por esta cuestión del coronavirus y después de eso tendrá que venir acá a los tribunales federales porque lo va a indagar el juez Busto Fierro. Después tendrá que declarar en alguna de las causas y seguramente va a terminar siendo condenado. Una condena de aproximadamente 6 años es la que tuvieron el resto de los policías implicados. Bueno, Viernes estuvo preso en Paraguay por otras causas que no tienen nada que ver con esta. O sea que si lo condenan acá, deberá purgar una nueva condena. Excelente informe, Héctor. Gracias.